Presenta este programa Fundación Salud Uruguay y Clínica Odontológica Montevideo, para sus dos casas, Montevideo y Las Piedras. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Fomentar la prevención de enfermedades, la rehabilitación y los tratamientos de las diferentes patologías es nuestro objetivo. Por ello, iniciamos nuestro programa con el profesor Sergio Echeto, quien nos habla sobre el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una epilepsia de origen genético que se vincula a la malformación, a la inexistencia o a la mutación de los canales de sodio, lo cual hace que estos niños sufran desde los primeros meses de vida numerosas convulsiones o numerosos cuadros de crisis epilépticas tónico-clónicas, que también pueden ser mioclónicas o podemos hablar de ausencias, distintos tipos de crisis epilépticos a lo largo de su vida y en decenas, en algunos casos centenares, a lo largo de un solo día. Es por eso que convivimos desde muy pequeños con internaciones, con estudios que generalmente no son los adecuados. Es muy difícil en la salud privada y pública por el hecho de que este síndrome no integra la canasta básica de prestaciones y por lo tanto los estudios que hay que hacerlos son en Europa, los hace solamente o los manda a hacer solamente el CRENADECER en nuestro país, pero para ello hay que llegar con un diagnóstico presunto previo. Muchos de los chicos están tratados durante años con lo que se llama epilepsias refractarias, o sea, aquellas epilepsias que no responden a los tratamientos convencionales. Lo que sucede además en ese caso es que para las entidades prestadoras de salud este tipo de estudios son muy caros. Hay que hacer una breve secuencia de cuáles serían los estudios que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, se hace precisamente una secuenciación del gen, concretamente del sodio. Esa secuenciación puede capturar el 80% de los casos Dravet. Puede también dar negativo, como sucedió en el caso de mi hijo, y ahí se hace una segunda tanda de estudios, que sería un panel MLPA, es un panel donde se abren los genes y se investigan uno a uno hasta encontrar una mutación que pueda estar registrada dentro de la nomenclatura. Si eso tampoco diera resultado, se hace lo que se conoce como microarray, que es un estudio mucho más profundo y mucho más específico. Evidentemente llegar a ese estudio es caro, y las entidades privadas no invierten el dinero en nuestros hijos y nadie los obliga, porque cuando uno pregunta a nivel estatal qué es lo que sucede, nada de eso está incluido en la canasta básica de prestaciones y por lo tanto no podemos obligar a nadie a que nos ayude a acceder a eso. Una vez que tenemos el diagnóstico, nos enfrentamos al otro problema. Se trata de una enfermedad rara con una prevalencia de un niño entre 20.000 y 30.000 en el mundo. Eso nos hace pensar que en nuestro país podría haber entre 26 y 30 niños que lo tienen y sin embargo conocemos 14 casos diagnosticados. Claro, porque tú aquí estás hablando de 14 casos diagnosticados, pero ¿cuántos papás pueden haber con chicos con esta problemática y que todavía no lo saben? ¿Cuál sería el síntoma alertador de repente que debería saber un papá como para que vuelquen el diagnóstico que tenga en el momento o que les pueda llevar a pensar que su hijo puede tener este tipo de síndrome? Sin crear alarmas, y aclarando que no somos médicos, sino que nuestro ámbito es la enseñanza, sí dejar muy claro que, por ejemplo, no es frecuente una convulsión originada en el primer año de vida que dure más de 15 minutos. Tampoco es frecuente que esa convulsión se repita con y sin fiebre. Y a partir de ahí, al menos buscar los alertas necesarios o buscar los mecanismos necesarios para empezar a investigar acerca de la posibilidad de que ese síndrome esté presente. Porque además, si nosotros habláramos desde el punto de vista financiero,
Es mucho más rentable para las empresas de salud diagnosticar rápidamente que pagar durante mucho tiempo internaciones costosas, hotelería y todo lo que conlleva una internación, cuando en realidad lo que deberían hacer es diagnosticar al chico en forma prematura. ¿Qué evitaríamos con eso? Y evitaríamos el deterioro cognitivo, porque estos chicos van sufriendo retraso. Mi hijo tiene 11 años y en este momento es como si tuviera desde el punto de vista sociocognitivo 4. Y también evitaríamos que ellos se agraven por utilizar medicación que está indicada para la epilepsia, pero se encuentra contraindicada para el síndrome de Dravet en concreto. O sea que estos chicos reciben una medicación que está indicada por un lado, como tú decís, para la epilepsia, pero si este chico tiene el síndrome, ¿es contraproducente esa medicación? Sí, en algunos casos es contraproducente e incluso en la doctrina médica del exterior eso está fijado. Nos vamos a una brevísima pausa con información referente a diagnósticos para enfermedades raras y para síndromes y enseguida regresamos con el profesor Sergio Echeto y este tema tan interesante como lo es el síndrome de Dravet. El 7% de la población mundial padece enfermedades raras. Son enfermedades muy poco frecuentes y por eso difíciles de diagnosticar. En Uruguay hay 200.000 personas. En GeneLives podemos ofrecer un estudio que se llama Exoma Completo para secuenciar justamente el exoma de la persona y determinar mutaciones causales de las enfermedades para lograr llegar a un diagnóstico. Y con el diagnóstico podemos conseguir que el paciente al menos tenga una mejor calidad de vida. Y continuamos conversando con el profesor Sergio Echeto sobre síndrome de Dravet, quien nos indica la necesidad de estudios, diagnóstico y tratamiento para esta patología. Lo que nosotros planteamos es que deberíamos instrumentar un score que no es nuestro, que ya viene desde Europa y que está avalado por las academias europeas, para poder establecer en las emergencias médicas cuáles son las características que tendrían que al menos llamar la atención para que las instituciones generaran los insumos para llevar adelante los estudios que se necesitan. Tú has nombrado en varias oportunidades la medicación. Eso me lleva a preguntarte referente al tratamiento, entre comillas, te diría, porque sé que no es el que están recibiendo los chicos en el momento, o sea que no es el tratamiento acorde. ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, como nos dice siempre un gran profesor de neurología de este país, el profesor Raúl Rugia, el tratamiento en cada caso es artesanal. ¿Por qué? El médico tiene que ir mirando de qué manera responde cada chico al tratamiento, porque no todos responden igual al mismo fármaco, porque además una casualidad o una causalidad se da en el Uruguay de que de los 14 chicos diagnosticados, los 14 tienen mutaciones diferentes dentro del mismo gen. Por lo tanto, no existe una medicación específica, pero sin embargo en Europa en este momento hay un medicamento que es el estilipentol, que se consigue, pero que costaría traerlo a Uruguay unos 3.000 euros al mes, y que podría ayudar a gran parte de nuestros niños, porque lo que hemos verificado que en otros países donde los niños pueden recibirlo en combinación con otros fármacos, su mejoría es evidente. Sin embargo, en el caso nuestro, la doctora lo solicitó hace aproximadamente 1 año y medio y todavía estamos esperando que Crenadecer lo traiga, lo importe, o quien importe para Crenadecer lo traiga. Ese medicamento es estilipentol y el nombre de la marca comercial es Diacomit. Creemos que la atención de las enfermedades raras debe ser una política de Estado y no debería ser un caso excepcional, sino que verdaderamente debería abordarse desde el punto de vista de el presupuesto, una partida especial para las enfermedades raras o buscarse medios de financiación a través de determinados impuestos que permitan financiar la vida de estas personas que tienen su vida condicionada a el azar muchas veces. El cuidado dental es un hábito que se aprende desde la infancia y perdura toda la vida. Aquí los padres aprendemos que la prevención es el mejor tratamiento. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras. Altos estándares de calidad, pero un compromiso difícil de igualar.
recibimos al doctor Roberto Canessa y Macarena Bota. Ellos nos hablan sobre la única plataforma digital que hay en nuestro país que permite conectar en forma sencilla y segura a los pacientes con el médico, ya sea en forma virtual o presencial. Un sábado de mañana viene Julio Arocena y me dice: Roberto, tenemos que tener posibilidad de que todas las personas en el mundo puedan consultar el médico. Vamos a hacer una plataforma. Tengo a Mar Pagani, a Amílcar Perea, Macarena Bota, todos jugadores de primera, Diego Stoll. Y yo dije, con ese equipo llegamos a la luna. Vamos a esa plataforma, doctor. Y por supuesto en la marcha después hubieron muchas dificultades, porque cuando apretabas la tecla no aparecía el paciente, porque había que ver de si esto era una consulta médica, si no era una consulta médica. Es decir, esto es una asesoría, una voz aparte que te va a hablar de tu enfermedad. Es una herramienta aparte de la medicina donde tú contactás al médico. 800 pesos y tenés para pensar, por lo menos para decir, bueno, este me dijo esto otro, y estamos fascinados y muy orgullosos de que este invento sea 100% charrúa. Doctari es la aplicación que te permite acceder al instante a los mejores médicos sin barreras geográficas ni esperas. El paciente puede elegir el profesional por especialidad, por área o región y el tipo de consulta que desee, optimizando el tiempo y la agenda tanto del paciente como del médico. Para acceder a tu primera consulta, podés ingresar desde tu computadora o desde tu móvil descargando la aplicación y registrarte por única vez. Al ingresar a Doctari podrás ir a mis consultas, buscar médicos o ir a mi perfil. Desde aquí podés agendar tu primera consulta eligiendo el médico que mejor se adapte a tus necesidades. Podrás especificar si preferís que sea presencial o virtual y filtrar la búsqueda por especialidad, área o región. La búsqueda te generará un listado de médicos disponibles. Al presionar sobre la foto del profesional, se desplegará su información. Al presionar sobre el botón Agenda, podrás llenar el formulario y seleccionar día y hora de consulta. Cuando termines de completar el formulario, presioná sobre el botón Crear consulta y selecciona el medio de pago. El día y hora de tu consulta tendrás una videoconferencia con tu médico en un entorno seguro. Al finalizar, te llegará un reporte de la consulta. Con Doctari podés tener todo en uno. Una consulta personalizada, sin esperas ni traslados y eligiendo el médico de tu preferencia. Doctari, medicina más cerca. Bien, Doctari es una plataforma que lo que busca es conectar pacientes con médicos de una manera eficiente, sin moverse de su casa. Al momento uno puede usar Doctari desde una computadora, desde un tablet o también descargarse la aplicación en su teléfono celular. Lo que es bien importante es que descargarse la aplicación es gratis, o sea, uno solamente paga cuando concreta esa consulta médica con el especialista seleccionado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué entendemos que era valioso generar una aplicación como Doctari? Porque entendemos que hay un espacio para complementar a los prestadores de salud, nosotros no somos un prestador de salud, para una segunda opinión o tener una consulta inmediata, por supuesto que sin moverse de su casa, ¿no? Es que es muy importante hoy por hoy tener una consulta inmediata cuando, y más en el interior, cuando hay tanta deficiencia, por así decirlo, en cuanto a encontrar un especialista que nos solvente nuestras dudas y que atienda nuestra preocupación y nuestra afección en el momento. Exacto, creo que lo más valioso que viene a plantear Doctari es la herramienta, ¿no? La tecnología como una herramienta al servicio de la medicina, ¿no? Y que eso está bueno como que quede claro. Venimos a complementar lo que ya existe, pero sobre todo valorando mucho lo que es el tiempo, ¿no? Todos sabemos que hoy el tiempo es nuestro activo más valioso. Creo que todos, nuestro tiempo es dinero, pero también tenemos una vida mucho más agitada. Bueno, en el interior del país, imagínate lo que sería una consulta médica, viajar a la capital, porque generalmente, o a la ciudad más cercana donde hay un centro de salud, lo que uno pierde de trabajar ese tiempo, pero a su vez más el pasaje, el tiempo. Bueno, Doctari busca hacer eso de una manera mucho más inmediata. Y bueno, y al momento de las consultas salimos con un precio promocional de 790 pesos, que entendemos, pensando en esos pasajes o en ese tiempo, es un precio acorde para tener la opinión de un especialista de salud. ¿Qué es lo que pasa con la consulta? Cuando uno tiene la consulta médica, uno puede ver al médico por la videoconferencia, son videoconferencias, es bien importante que entiendan que nos vemos cara a cara, que eso creo que es algo muy valioso para la gente que está habituada a la consulta médica tradicional. Podemos adjuntar esos archivos, esos estudios que previamente entendimos que eran importantes, o mismo durante la consulta se puede hacer también. Y después que se acaba esta consulta, el médico nos va a dar una orientación diagnóstica y algunas recomendaciones.
Entonces tenemos un equipo que está integrado por ingenieros, por comunicadores, por desarrolladores, te cuento algunos, bueno, Roberto Canesa que estuvo hace un rato hablando contigo, tenemos a Diego Stoll, tenemos a Nat Rauski, esos tres son el equipo médico, que es un equipo médico muy fuerte, con una presencia de Nat que es más joven, tenemos a Mar Paganini, tenemos a Julia Rosena, que fue un poco como contaba Roberto, quien tuvo la idea inicial de que esto avanzara. Tenemos a Milcar Perea, que viene del mundo de las billeteras electrónicas y todo lo que son el dinero online, que es bien interesante su experiencia. Tenemos a Karina Novarese y a Fernanda Ariceta en el área de comunicación, que también, bueno, ya son bastante conocidas por su trayectoria. Está Ignacio Fernández, está Rodrigo Alves, que es la persona encargada de toda la parte de tecnología, que de hecho reside en Chile, que venimos todos de mundos distintos. Yo vengo más del mundo emprendedor, soy economista. Entonces, creo que entre todos logramos una visión bien sistémica de la solución y tratamos de tener un poco de la visión de todo lo que podrían ser nuestros usuarios a la hora de necesitar Doctari. Y fomentando la prevención, los diferentes profesionales en el día de hoy les dejan los siguientes consejos. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo. Para los pacientes que tienen ortodoncia, que tienen brackets, les aconsejamos tener especial cuidado con su higiene bucal, utilizando los cepillos recomendados, el hilo dental y la mayor cantidad de veces que sean necesarias para evitar el acúmulo de placa. Un buen consejo sería que a todas esas personas sanas, presuntamente sanas, mayores de 50 años, que no tengan cargados antecedentes en su familia de cáncer, comiencen a estudiarse la posibilidad de tener sangre oculta en la materia para poder despistar de forma precoz un cáncer de colon o, mejor aún, una enfermedad preneoplásica que puede ser curada antes de que se desarrolle un tumor. Hay un concepto que usted debe saber. Si usted usa lentes y con los anteojos esos no llega a ver todas las líneas de visión que corresponderían ver, recuerde que la cirugía refractiva no es para ver más de lo que sus lentes le dan. Es para seguir viendo lo que corrigen sus lentes, pero prescindiendo de ellos. Una de las mejores soluciones para las pérdidas dentales son los implantes. Hoy por hoy es la mejor opción que hay en el mercado, tanto para personas que tienen enfermedades sistémicas como diabetes, siempre estando controladas y haciendo una interconsulta médica se pueden poner. También personas con inmunodeficiencias, con cualquier enfermedad sistémica, siempre que esté controlada y haciendo interconsulta médica, se pueden colocar. Si usted se siente identificado con este problema, no duden en consultarnos. Los diagnósticos y las consultas son sin costo. Este mes de agosto en Ortobom nos ponemos nostálgicos y te ofrecemos todos nuestros productos con un 30% de descuento. Y además te llevas un juego de sábanas de regalo. Disfruta la noche de la nostalgia en un colchón Ortobom. Visítanos en Avenida Italia 3570, esquina Expropios. Con respecto a aquellas personas que tengan algún tipo de afección clínica, tanto a nivel de espalda, lumbares o de postura, derribando un poco los mitos en cuanto a la elección del mismo colchón, los colchones no tienen que proveer no solo el tema del confort, sino el tema de las composiciones. Un colchón de composición firme va a ser mucho mejor siempre en cuanto a lo que es el correctivo de postura. Más allá de las composiciones en resorte que hoy nos otorgan, no tanto la firmeza sino también el confort en puntos individuales, para este tipo de afecciones los resortes no son recomendables, ya que en tipo de afecciones a nivel de espalda, bajo espalda y demás, este tipo de composiciones pueden afectar y agravar ese tipo de sistemas. Presenta Gym Lives, genómica para la vida. Nuestro país cuenta con un centro de genómica médica donde realizan estudios completos del exoma, permitiendo así llegar a un diagnóstico tanto en enfermedades raras como en síndromes. El doctor Víctor Raggio nos habla sobre el tema. Lo que hoy en día se presenta en algunos casos como grandes dificultades es llegar al diagnóstico preciso, lo más preciso posible, y sobre todo de causa, cuando pensamos en una enfermedad genética.
En algunos casos eso está muy orientado y uno puede sospecharlo clínicamente, decir, bueno, es tal enfermedad y confirmar el diagnóstico. Pero en muchos casos, y eso cada vez pasa a tener más peso, no hay esa orientación diagnóstica clara y muchas enfermedades, sobre todo enfermedades raras, es decir, enfermedades poco frecuentes, son de muy difícil diagnóstico. Ahí es donde interviene muchas veces el trabajo de los médicos genetistas y el trabajo de GeneLife en particular, para tratar de llegar en enfermedades que se sospechan de causa genética, tratar de llegar a un diagnóstico preciso y de causa. Y eso a veces es muy difícil por la gran cantidad de enfermedades que hay, por la diversidad de mecanismos moleculares que pueden llevar a una enfermedad y en algunos casos uno clínicamente le cuesta mucho o es muy difícil orientarse y decir debe ser tal enfermedad o debe ser tal gen el que puede estar alterado. Entonces ahí hay que recurrir a algunas técnicas que buscan más al barrer, entre comillas, buscando eso. Y bueno, ahí es donde el trabajo de GeneLife se centra, digamos, en el diagnóstico, en enfermedades genéticas y sobre todo en enfermedades que de otras formas el diagnóstico confirmatorio sería muy difícil. En cuanto al estudio, ¿por qué el exoma es la mejor herramienta para llegar a un diagnóstico? El exoma es una técnica tan poderosa en términos de diagnóstico, probablemente hoy en día la mejor en ese sentido, por la gran cantidad de información que permite evaluar de una vez. O si lo decís de otra manera, o una forma de decirlo de otra manera, es la gran cantidad de regiones del genoma, que son los exones y son las regiones más importantes en el sentido de diagnóstico de enfermedades. El exoma te permite evaluarlas todas a la vez. Entonces estás teniendo una gran cantidad de información de las regiones del genoma que se supone son las más importantes, donde están la enorme mayoría de las mutaciones que causan enfermedades genéticas, y como lo que decíamos hace un ratito, te permite buscar un poco al barrer. En los casos más difíciles, en los casos donde uno no tiene una orientación clínica, te permite buscar ampliamente esas mutaciones que pueden estar determinando una enfermedad o un riesgo grande en una persona. Y ahí, interpretando esa información, interpretando la información que brinda el exoma, ese es esencialmente a lo que se dedica GeneLife, ahí uno puede sacar en un buen porcentaje de los casos un diagnóstico, que es el diagnóstico confirmatorio de una enfermedad, es el diagnóstico de causa de una enfermedad, y es un diagnóstico que en algunos casos permite o brinda información para tratar mejor esa enfermedad o para prevenirla, sobre todo en otros miembros de la familia. ¿Quiénes y cómo pueden acceder a estos estudios que realizan en GeneLife? Puede acceder cualquiera, son estudios que tienen su costo, pero no son inaccesibles, no son tremendamente costosos, y también siempre hay que tener en cuenta que son estudios que en general se hacen una sola vez en la vida, o sea que esa es una información que va a quedar para toda la vida del paciente. La información genética es información con la que nacemos y con la que nos vamos a morir. Entonces, puede acceder cualquiera. En general, nosotros lo que recomendamos es que sean pacientes que ya han sido estudiados, que ya han sido evaluados por otros colegas y que se piensa que la genética puede brindarle algo, desde el diagnóstico, puede brindarle algo más a ese paciente y eventualmente a esa familia. Y muchas veces los que nos llegan son pacientes con enfermedades raras, que se sospecha de causa genética, que no han tenido un diagnóstico específico, por supuesto padres o familias que están muy angustiadas por no tener esos diagnósticos, y en general ya vienen con un largo camino recorrido. Se habla en general de la odisea diagnóstica en algunas enfermedades raras y en algunas enfermedades genéticas, por lo que hablábamos hace un rato, la complicación de llegar a determinados diagnósticos, y bueno, y algo que las familias y los pacientes buscan mucho, ¿no? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué puedo hacer para una mejor calidad de vida o para que en mi familia no aparezcan otros casos, sobre todo en enfermedades severas? Esos son los pacientes que en general vienen, los que nosotros más nos centramos, y bueno, en general recomendamos que consulten a su médico, consulten al médico genetista, nos pueden consultar a nosotros mismos, nosotros brindamos asesoramiento en ese sentido, y de forma tal de que los que llegan a nosotros y los que se hacen los estudios con nosotros sean los que realmente más lo van a aprovechar, digamos. Y bueno, y
yo soy el médico del equipo, pero los otros integrantes que no son médicos, pero también tienen una formación biológica, nos dedicamos mucho a eso, a interactuar con los colegas, a discutir los casos, a brindar asesoramiento en algunos casos y a preguntar información que es esencial para uno poder hacer una correcta interpretación de los datos genómicos con los datos clínicos y la historia familiar del paciente. Ahí es donde está la riqueza, digamos, donde sacás tú la información más rica y más útil para el paciente y la familia. Sí. Y por otro lado, también algo que siempre decimos, algo que siempre insistimos, de alguna manera hay que ir fomentando en el público general y en los colegas el uso de estas herramientas y el conocimiento en el uso de estas herramientas. Presentó GymLives, Genómica para la Vida. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Si ustedes son padres y tienen niños en edad escolar, tienen que ser revisados por lo menos una vez al año los niños a partir de los 6 años. Es muy importante porque los niños que no recuperan visión antes de los 9, luego de eso difícilmente lo van a lograr. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendí a no chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Para los pacientes que tienen implantes, para los pacientes que tienen prótesis, para los pacientes que sufren de bruxismo, de cuando apretan los dientes en la noche y se levantan con dolores de cabeza, son muy importantes las placas de relajación que protegen las rehabilitaciones que se hayan hecho. A su vez, ayuda a la posición de la mandíbula con respecto al maxilar y a posicionarla de determinada manera que la articulación no sufre. Cuide su corazón es muy noble. Cuando avisa es porque ya realmente no da más. Dolor de pecho, fatiga al dormir, no poder respirar, todas esas cosas pueden ser causas de que el corazón no está bombeando. Segundo, cuide sus pulmones, no fume, trate de llevar una vida sana. El sobrepeso, ¿quién soy yo para decirlo? Con 20 kilos de más, es muy importante. Las P son peligrosas: pan, pastas, papas, postres y el arroz no nos ayudan mucho en esta vida sedentaria. No se olviden ustedes que antiguamente el hombre tenía que salir de la época de las cavernas a correr todo el día a ver si agarraba un mamut o un bisonte o ya al fin de la tarde una ardillita para poner en la parrilla. Y ahora que tenemos la heladera, abrir la heladera y están todas esas cosas ricas que tanto mal nos hace. Así que el sobrepeso es muy importante también. Ejercicio moderado, sobre todo después de cierta edad, que además nos estimula en las endorfinas, esa sensación de bienestar que nos da el ejercicio. Y después el estrés, no calentarse, saber que hay cosas que no se pueden cambiar, que tenemos que aceptar, que todos tenemos cuñados, suegras, parientes que necesitan nuestro cariño y no nuestro estrés, formar parte de la buena voluntad y alejarse de personas tóxicas. Hay personas que son tóxicas y eso sí nos destruyen todos los órganos. Lo único peor que fumar es tomar, porque las pobres celulitas que se salvan del tabaco, el alcohol te las liquida. Nos vamos agradeciendo a los profesionales invitados y a ustedes por su preferencia y compañía. Tenga presente que pueden visualizar los informes brindados en el día de hoy en nuestro canal de YouTube Hablemos de Salud Uruguay o visualizarnos también en nuestra edición central los viernes a las 19 horas en A+B. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal.